Claves para obtener la recompensa sería el tercer mensaje con este mismo título. Y recompensa, recuerden, significa milagro, bendición, beneficios o beneplácito de parte de Dios en cuanto a cosas que podamos llegar a necesitar, pero también cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que saber que todo tiene un proceso, es parte de un proceso en el cual Dios está involucrado, pero nosotros también. Por eso leamos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, vamos a ir al versículo 24 al 30, y dice así la palabra de Dios: y Jesús, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Dicho sea de paso, hablando de demonios, ayer tuvimos una conferencia de cómo aprender a liberar a las personas endemoniadas. Y yo les decía, como lo voy a mencionar ahora también, que ese es un tema urgente, muy necesario, principalmente porque los demonios no juegan, los demonios matan, y si están en una persona, la destruyen, la atormentan, la torturan, y en definitiva se las terminan llevando al infierno. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo y ha delegado esa tarea a su iglesia. Y por eso Jesús le dijo a su pueblo, a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Por lo tanto, la iglesia también está para echar fuera demonios. Amén. Y qué lindo es cuando podemos ver a una persona liberada y ser libre de esas presencias inmundas y malignas que la atormentan. Y aquí vemos un caso. Observemos a Jesús. Él no quería ser descubierto y tendrá su razón. Vamos a ver tres posibles razones. Tal vez porque quería descansar. Recordemos que Jesús era hombre, pero también Dios. Y como hombre se cansaba, lloraba, y él podría estar en una etapa en la que quería descansar. ¿Quién puede decir lo contrario? La Biblia nos dice que él se cansaba y obviamente estaba todo el día sanando, liberando, resucitando, haciendo milagros, andando de aquí para allá, y todo el mundo en ese tiempo lo buscaba. Y él estaba en su tiempo de popularidad, muchísima gente, multitudes lo seguían. Y puede ser que se fue a un lugar específicamente para descansar. No tiene nada de malo, no podemos pensar mal al respecto, porque podría ser cierto este motivo. En segundo lugar, tal vez porque escapaba de los hipócritas y fariseos que querían adelantar su tiempo de muerte. Aquí puse escapar, pero en realidad podríamos poner quería evitar a los hipócritas y fariseos que estaban allí cavilando. ¿Se acuerdan el texto que dice que Jesús sabía lo que ellos cavilaban en sus cabezas? Es decir, lo que pensaban ellos. Jesús sabía lo que pensaban. Dios sabe lo que pensamos, sabe lo que hay en nuestro interior. A Él no lo podemos engañar. Y los fariseos hipócritas buscaban a Jesús, se acercaban a Jesús simplemente para provocarlo. ¿Se acuerdan cuando le decía: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan? Bueno, eran el demonio en este caso, pero también utilizaba a los fariseos hipócritas para hacer que Jesús pisara el palito, es decir, cayera en la trampa. Pero Jesús ya estaba de vuelta, sabía perfectamente todo y tal vez quería evitarlos. Y eso es viable por el hecho de decir: ¿para qué voy a ir a confrontarlos?
mejor los dejo pasar, voy para otro lado, los evito. Y bueno, podría ser también una opción válida, porque también los hipócritas fariseos querían que Jesús adelantase el tiempo de su mesianismo. Y Jesús tenía un tiempo exacto para todas las cosas. Por eso cuando lo provocaban decía: todavía no ha llegado mi tiempo. Cuando llegó el tiempo de Jesús, las puertas se abrieron y él ya no tuvo ningún impedimento para seguir y seguir hasta el Calvario y muerte de cruz. Pero mientras tanto él no podía adelantar ese tiempo. Y esto puede pasar con algunas personas que tienen capacidad para predicar y no pueden hacerlo porque todavía no le han dado la oportunidad, y a lo mejor aparece alguno instigado por el diablo y dice: che, ¿a vos no te dejan predicar? Y comienzan a pensar cosas como diciendo: cierto, ¿por qué no me dejan predicar? Podrías decirle como lo dijo Jesús: todavía no ha llegado mi tiempo. Cuando llegue el tiempo de Dios, las puertas se abren y nadie las cierra. Aquí vemos también que tal vez simplemente tenía un propósito, y nosotros tenemos que aprender eso. Dios tiene propósitos para todas las cosas. Por más que vos digas: vine a esta reunión porque me obligaron a venir, o tengo que venir condicionado y en realidad quisiera otra cosa, bueno, Dios te trajo. Dios permitió que vos vinieses. Dios es quien siempre está adelantándose, como dice la palabra. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Siempre es Dios el que está teniendo la iniciativa y nunca le podemos ganar a Él. Simplemente hay un propósito de Dios, porque hay causalidades, no casualidades. Dios tiene una causa y un propósito específico con todos nosotros, y nosotros tenemos que aprender a confiar en eso. ¿Por qué has permitido esto, Dios? Bueno, porque hay un propósito. Lo vamos a descubrir, lo vamos a develar. Se va a ir abriendo la cortina para que venga la revelación de Dios y sepamos por qué sucedieron cosas que a nuestro primer parecer parecían locuras o descabelladas. Sin embargo, Dios tiene un propósito maravilloso, y en esto quiero decirte lo que me digo permanentemente a mí mismo: no juzguemos nada antes de tiempo, porque nos vamos a equivocar, porque Dios ve otra cosa. Como me dijo alguien, cuando vemos el bordado, nosotros vemos el bordado del lado del mamarracho, pero Dios lo está viendo del lado donde está el paisaje y la figura perfectamente diseñada. Tengamos confianza que Dios tiene un propósito con todas las cosas y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Amén. Ante Jesús hay tres posibles respuestas, y estas te las quiero presentar para que vos sepas y estés al tanto y no estés esperando otra cosa cuando no la hay. En primer lugar, ante Jesús puede haber desprecio y la falta de honra. Es decir, hay gente que va a despreciar a Jesús, no lo va a honrar, lo va a ningunear, no lo va a tener en cuenta. Por eso no le pidas peras al árbol de bananas, porque no vas a tener ese fruto. Hay personas que vos te das cuenta que no reconocen a Jesús, no aman a Jesús, no quieren saber nada con Jesús. Es más, pueden insultar a Jesús y lo deshonran de esa manera. Y hay personas que al no tomarlo en cuenta Jesús, directamente no lo honran ni lo reconocen. Si vos estás aquí, Dios te está mostrando para que empieces a reconocerlo más todavía, porque nosotros tenemos que crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro amor a Dios cada vez más. Eso es lo que consigue la madurez, de que nosotros crezcamos en amor y en respeto, en reverencia y en honra para Dios. No es lo mismo que decíamos para cualquier matrimonio. Se supone que con el paso del tiempo tiene que crecer el amor, y sin embargo muchos dicen: con el paso del tiempo el amor se apagó, desapareció. Bueno, qué triste, ¿no es cierto? Es muy triste. Por eso nosotros tenemos que estar ocupados en estar alimentando esa llamita del amor a Dios por sobre todas las cosas. Y es lindo cuando vos estás enamorado de Dios, como también de tu cónyuge. Esto va a ser un beneficio para toda tu familia
y por supuesto en el caso de Dios para su iglesia, para su reino. Pero hay mucha gente que desprecia a Dios, no lo honra, no lo toma en cuenta, no le importa. Bueno, qué triste, muy triste. Y si vos estás queriendo casarte con una persona que tiene este tipo de características, más triste todavía. ¿Cuántos entienden esto que estoy diciendo? En segundo lugar, la aceptación de la gente que lo sigue por interés y cuando lo colgaron, lo abandonaron. Es así. Jesús, cuando iba entrando en Jerusalén, lo aplaudían, le tiraban ramas de olivos, celebraban su venida. Ahí viene el rey de los judíos, y hacían toda una fantochada en cuanto a la fiesta de su venida. Pero cuando lo llevaron al Calvario, todo ese mismo pueblo que gritaba loas en ese tiempo, ahora decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando hay personas que buscan a Dios por interés, y tal vez todos nosotros nos encontremos en este rubro, por así decirlo, de que hemos buscado a Dios por interés. Necesitamos sosiego, necesitamos valor, necesitamos protección, necesitamos sanidad. Y a lo mejor todos hemos entrado en ese rubro de buscar a Dios porque necesitamos algo de Él. Pero cuando maduramos, crece el amor, la devoción, y eso va creciendo cada vez más. Y es lindo porque nosotros amamos a Dios no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Porque si nosotros estuviésemos amando a Dios por lo que Él nos puede dar, seríamos meramente interesados. Es como el hijo que va a su padre a buscar plata y le pide plata y le pide plata y le pide plata, y cuando al padre se le acaba toda la plata, ¿qué hace? Lo desecha, lo tira, lo insulta. Qué triste que se haga eso con Dios. Una persona me dijo, cuando vino aquí y después desapareció, en realidad yo no la conocí aquí, pero vino y dijo, vengo a pedir oración porque necesito un milagro. Y pasó como 15 días, no lo vi más, lo encuentro en la calle, le digo, ¿no vas a seguir viniendo a la iglesia? Me dice, no, porque fui 18 días y no conseguí nada, me dijo. Bueno, él venía por lo que necesitaba. Nosotros cuando venimos a Dios por sus dádivas o por sus dones, nos olvidamos del dador. Y por supuesto Él quiere que vengamos por Él, porque todos fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Y cuando estamos en esos seguros, bueno, Dios va a hacer fluir la bendición y vamos a demostrar que lo amamos por sobre todas las cosas, no por lo que Él nos puede dar, que es muchísimo, sino por lo que Él es. Qué lindo que le digas a tu cónyuge, te amo por lo que vos sos, mi amor. Bueno, y agregas un beso a eso. Uy, a la salida van a esperar algunos, perdón. Bueno, 3. La honra de los que lo aman y son capaces de morir juntamente con Él. Esta es otra de las respuestas posibles. La primera puede ser ignorancia, desprecio, deshonra, no le va ni le viene Cristo. La segunda, que lo busquen por interés y cuando no tienen lo que buscan, lo desechan, lo ignoran, lo olvidan. Y la tercera es porque lo honran, lo aman, y eso va a ser correspondido por Dios. Porque cuando vos amás a Dios, Dios ya te amó primero. Y cuando vos buscas a Dios, lo encontrás. Y cuando vos honrás a Dios, Dios te honra a vos. Por eso no estoy equivocado al decir que cuando vos pones en primer lugar a Dios, Dios te pone en primer lugar a vos. Pero cuando vos no pones en primer lugar a Dios, ¿quién está en primer lugar en tu vida? ¿Tu esposa, tu novia, tu novio? ¿Quién está? Bueno, en algunos casos puede estar el diablo. Y Dios no quiere competencia, no acepta competencia. El amor de Dios es exclusivo y es celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y vos dirás, ¿por qué? Porque es Dios. Simplemente porque es Dios. Y como Dios hace lo que quiere.
y nosotros somos meramente criaturas finitas, limitadas, que tenemos que aprender a someternos a Dios y a reconocer su grandeza, su majestad y su poder. Consideremos el lugar donde estaba Jesús. Muy interesante. El lugar no era el ambiente propicio para encontrar fe o buenas costumbres. ¿Por qué? Porque estaba entre una región de Tiro y de Sidón, dos regiones paganas. Es como que Jesús se fue a la misma boca del lobo. Estaba en regiones paganas, antagónicas a Dios. No eran regiones que hacían culto al Dios verdadero, eran regiones paganas, idolátricas y perversas, donde se idolatraba a demonios y a un montón de deidades paganas que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. Y quiero aclarar algo para que lo sepan, porque es parte de la doctrina que nosotros enseñamos, y cuando damos cursos para los que quieran ser pastores, este es uno de los principios que enseñamos. Una persona días atrás me dijo que, yo le dije que no había un solo Dios. Y la persona dijo, ¿qué? ¿Hay un solo Dios? Y le dije, sí, verdadero, pero hay multitudes de dioses falsos y extraños. La Biblia lo dice, cuando le dice al pueblo de Israel, ustedes se echan debajo de todo árbol frondoso y los dioses extraños invocan. Bueno, hay muchas de las frases esas, pero Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Cuando se habla de Dios, el verdadero Dios y el único Dios verdadero está en mayúsculas, pero cuando se habla en la Biblia de dioses u otras deidades que son demonios, está en minúsculas. Por eso nosotros cuando invocamos a Dios tenemos que saber a quién invocamos. Y en ese lugar la gente llamaba a Dios a un tótem, a una piedra, a un árbol, a una persona. Todo era Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús estaba en el lugar donde la gente idolatraba e invocaba cualquier deidad y todo para ellos era Dios. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. El Dios todopoderoso que envió a Jesucristo al mundo para morir por nosotros en la cruz. Por eso Jesús estaba en un lugar muy particular. Y a lo mejor a nosotros también nos toca estar en lugares donde hay personas idolátricas, personas que son satanistas, personas que no tienen en cuenta a Dios, odian a Dios. Y estamos allí. ¿Con qué actitud estamos en medio de ellos? Aquí, Jesús estaba y pareció como que quería que nadie lo supiera. Pero Jesús tenía un propósito. Él tenía un propósito. Nosotros también tenemos que tener un propósito. Porque si vamos a entrar en la cueva del lobo, tenemos que tener un propósito muy claro y principalmente convicciones muy claras. Porque obviamente en medio de demonios podemos sentir mucha opresión, pero también podemos sentir el valor y la convicción de la fe de poder mostrar a Cristo allí donde hay tantas tinieblas y oscuridad. Porque Cristo es luz. Y nosotros somos luces. Amén. Por eso Jesús tenía un propósito. Estaba en un lugar muy particular, pero Él iba a encender una llama gloriosa que iba a quedar para nuestro ejemplo. Porque obviamente esta mujer vamos a tenerla junto con nosotros en el cielo, como también al centurión romano, que mostró fe y maravilló a Jesús por su fe. Consideremos a la mujer ahora. Una mujer gentil pagana, que podría decirse no tiene fe, no tiene una Biblia, o no conoce a Cristo, o no viene a la iglesia. Sin embargo, a veces encontramos el mejor ejemplo en personas así y no en personas que a veces portan una Biblia o que vienen a la iglesia. Algunos me han llegado a decir de personas que son verdaderamente virtuosas y ejemplares, se comporta como un verdadero cristiano, pero no va a ninguna iglesia. Sin embargo, es un ejemplo precioso. Gloria a Dios. Esta mujer también estaba siendo un precioso ejemplo, a pesar de que no pertenecía al pueblo de Dios, ni tampoco
era una persona que podría estar familiarizada con una iglesia o con una sinagoga o con alguna religión. Sin embargo, era gentil y pagana. Una persona que aparentemente no conocía a Dios, sin embargo aquí demostraba conocerlo muy, muy bien. Y qué lindo encontrar sorpresas así, ¿no? Y seguramente a lo mejor si lo hubiéramos visto, lo hubiésemos juzgado, como diciendo, esta no tiene a Cristo, esta persona no sabe nada de Dios. Sin embargo, aquí estaba demostrando que sí conocía a Cristo y estaba pidiéndole ayuda al único que podía satisfacer su necesidad. Y quiero decirte que cuando hay una necesidad de esta naturaleza, Jesús es el único que la puede satisfacer. Esta mujer tenía una gran necesidad que superaba a cualquier otra necesidad, porque si estaba una hija endemoniada, bueno, ya estaba pronto a morir, porque los demonios, como el diablo, vinieron a robar, a matar y a destruir, y nosotros tenemos que saberlo. Por eso qué triste que alguna persona que sepa o que sospeche que alguien está poseído porque detesta a Dios, no quiere saber nada de Dios, o que ve cosas feas y malas en la noche y se le aparecen enanitos o personas ancianas, o le hablan a la cabeza, o se le mueven los muebles en la casa. Bueno, obviamente ahí hay una influencia demoníaca muy fuerte, y con el diablo no se juega. Vino a robar, a matar y a destruir, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Y él quiere matar a las personas. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y él delegó la autoridad a su iglesia y les dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para ejercer el ministerio de liberación. Cuando vos entiendas que hay una persona atormentada, que está queriéndose matar, que se está zanjando o cortando con gilet o haciendo cosas locas, o que está yendo permanentemente al cementerio, ahí hay una gran influencia demoníaca. Y nosotros tenemos que estar para interceder y para actuar inmediatamente, porque esa necesidad es acuciante, porque con el maligno no se juega. Vino a robar, a matar y a destruir, y lo está logrando efectivamente en muchas personas. Y aquí viene el tema principal, porque todo lo anterior fue meramente una introducción. Jesús decide probar la fe de esta mujer. Y quiero decirte, iglesia, que Dios también quiere probar tu fe. Quiere saber qué calidad de fe tenés, qué tamaño de fe tenés. Y a lo mejor vos decís, yo no sé. Y a lo mejor decís, es tan poquita mi fe. Por más pequeñita que sea tu fe, es eficiente. Porque por más pequeña que sea, como el grano de una semilla de mostaza, será suficiente para hacer milagros y maravillas y para hacer que la mano de Dios se mueva. Porque nosotros tenemos que ser probados en la fe. Y la fe se prueba por la adversidad. Por eso es lindo que vos sepas qué clase de fe. Cuando venga el día malo, cuando venga la prueba, ahí vas a darte cuenta si tenés fe o no tenés fe. Las personas pecan por incredulidad porque cuando más tendrían que creer en Dios, parece como que no está Dios o que no lo creen. Y hay personas que sucumben, desisten, renuncian y andan llorando en los rincones porque es como que, ¿dónde está la fe? ¿O dónde está Dios? Y para los incrédulos seguramente Dios está ocupado con personas más importantes o lejos, y se olvidan que Dios está presente, muy presente, y mucho más cerca del corazón contrito y humillado. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la fe, creyendo, sin dudar, como lo hizo esta mujer. La prueba de la fe, en primer lugar, es probada por medio del silencio de Jesús. Jesús no respondió palabra, dice en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 15, versículo 23. Parece ser que esta mujer gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ayúdame, tengo una hija endemoniada, ayúdame.
y Jesús dice que no respondió palabra. Lo dice Mateo, otro testigo. Marcos es otro testigo. Pero Mateo vio que Jesús no respondió palabra. ¿Cómo? Me es indiferente, le estoy pidiendo ayuda y no me da ni la hora. Y sin embargo, siguió perseverando. Es probada por medio del desprecio de los discípulos de Jesús. Dice en Mateo 15:23 que los discípulos dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. Parece ser que los discípulos les molestaba. Y qué triste es que los miembros de una iglesia estén queriendo apartar de Jesús a las personas que vienen a la iglesia. Y esto puede ser posible de personas que a lo mejor son insensibles, apáticos, o no tienen ningún tipo de afecto natural, ni misericordia, y como que no se conduelen del dolor y de la necesidad que pueda haber en las personas. Y lo pasan por alto, como diciendo: no es importante. Aquí le decían: despídela, despídela, da voces tras nosotros. Como diciendo: cortala, che, no molestes más a Jesús, está cansado, quiere pasar tranquilo el día, no molestes más. Imagínense, eran todos motivos que podrían desalentar a cualquiera. Sin embargo, esta mujer seguía perseverando, creyendo y seguía insistiendo con su problema, con su necesidad, porque era obvio, ella tenía que recibir un milagro y el único que lo podía hacer era Jesús. ¿Cómo insistís ante Jesús cuando sabés que Él puede hacer milagros y maravillas y hay silencio como respuesta? O hay situaciones que te desalientan, de que sabés que tenés que venir al culto o a la iglesia y hay hermanos que a lo mejor se portan mal o no responden como vos querés o esperás y te desilusionan, te decepcionan, y es como que vos decís: uy, ¿dónde voy a encontrar la ayuda si ni siquiera en la iglesia puedo encontrar gente que me ame o que tenga sensibilidad para recibirme? Esta mujer se encontraba como desairada y sin embargo seguía perseverando, porque podría haberse sentido muy ofendida. C. Es probada por medio de la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue como que dijo: he venido primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la prioridad lo tienen los judíos. Y le dijo a esta mujer que aún las migajas caían de la mesa y ella podría agarrar alguna de esas migajas, como diciendo: algo voy a recibir, y si es de las mías, seguramente que dijo: entre nada y algo prefiero algo. Bueno, esta mujer estaba deseando un milagro y quería recibir un milagro de Dios, y Jesús podía haberle desairado diciéndole: no hay lugar, no hay suficiente pan, porque cuando comparte el pan con los judíos, bueno, no sé si va a quedar algo, por así decirlo. Sin embargo, ella dijo: aún el pan quedan migajas y yo puedo recibir de esas migajas. Miren qué humildad tenía, qué humillación tenía, y por supuesto tenía un corazón totalmente rendido a Dios para recibir su milagro. Y nosotros tenemos que tener un corazón así. Cuando hay orgullo, cuando nos sentimos ofendidos y crecemos en el orgullo, a ella nos apartamos de Dios y no podemos recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque al orgulloso Dios lo mira de lejos. Nosotros tenemos que ser cada vez más humildes y reconocer la grandeza, soberanía y el favor que solo podemos recibir de Dios cuando le agradamos a Él. Observemos a la mujer, sigámosla observando, por favor. Ella no fue pasiva, no aceptó un no como respuesta. Así es la fe verdadera, sigue firme hasta alcanzar su objetivo. Y esto en la empresa moderna se llamaría una persona proactiva. Y yo te invito a ser proactiva, una persona que no acepte un no como respuesta, que le pidas a Dios la sabiduría para ver de qué manera podés lograr el objetivo. Sin embargo, hay personas que enseguida desisten. Y a veces se ve en los pedidos.
te pedí que hicieras eso y a lo mejor dijiste no hay, pero no hay en un solo lugar. Pero no fuiste capaz de ir a otro lugar para preguntar, y si no había en el otro lugar, ir al otro lugar hasta que encuentres. Simplemente no hay. ¿A dónde fuiste? A ese lugar que está allí. Y no fuiste a otro lugar hasta conseguir lo que te pedí. Bueno, aquí esta mujer fue proactiva, insistió, siguió, persistió. Y vos tenés que ser igual cuando tenés fe. Cuando tenés fe. Te van a decir no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero tu fe te va a hacer sentir convicción y te va a hacer persistir hasta encontrar el objetivo. Yo te dije muchas veces que para que pudiésemos estar aquí, yo en realidad tuve que ir como 50 veces, no sé, tal vez sea una exageración, pero mi esposa y Dios son testigos de que yo estaba agotado, exhausto. Y yo le decía a mi esposa, no doy más. Y iba, golpeaba y me decían, no. Y le dije en una oportunidad, miren lo que se me fue a ocurrir. Dije, no puedo creer que yo tengo que ir a un programa de televisión a Buenos Aires, de ese tipo estaba Neusta, para compartir esto que estoy sintiendo de lo que está pasando aquí. Dije eso solamente. Y me llama una persona y me dice, venga, va a tener que hablar con fulano de tal porque es el único que le puede dar una respuesta a su problema. Me fui hasta la casa de ese fulano 3 veces. La primera no me pudo atender, la segunda no me pudo atender, la tercera me atendió, me citó para otro lugar, fui y ahí me recibió. Y le dije lo mismo. Le dije, sinceramente, yo estoy pensando que hacen discriminación. No puede ser que nosotros no podamos conseguir esto. Me dijo, vaya a verme tal día, tal lugar. Bueno, entramos en otro proceso hasta que Dios abrió la puerta. Y estamos aquí. Pero sinceramente, si hubiese desistido, no estaríamos aquí. Quiero decirte que cuando tenés fe, tenés que persistir, tenés que insistir, tenés que perseverar, porque si no, no es fe. La fe es confianza, es convicción, es certeza. Y eso es lo que te va a mantener seguro en lo que te propones. Y yo felicito a los que tienen fe porque se nota la seguridad, la convicción y el hecho de ser proactivos, de lograr lo que se han propuesto o de lo que le pide el líder y no están desistiendo ante una primera negativa. Esta mujer no fue pasiva, tampoco fue pasional. Esta mujer hubiese reaccionado mal y se hubiera ido enojada. Y hay muchas personas que sufren de enojo, enseguida se ofenden, enseguida renuncian, enseguida se van, enseguida están demostrando un carácter feo. Sin embargo, el carácter de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pero aquellas personas que están enseguida ofendiéndose, no me dejó, no me puso, no me llamó, no me consideró. Esta mujer hubiese tenido un montón de motivos para decir, me desairaron, me ofendieron, me ignoraron, no me llevaron el apunte, no me oyeron, no me prestaron atención, por lo tanto me voy a otra iglesia o a otra corriente religiosa, por así decirlo. Sin embargo, siguió teniendo fe y creyendo de que Dios le iba a hacer el milagro y Jesús lo hizo posible. Tampoco tenemos que ser pasionales, enojadizos, ofendidos. Cuando a veces pedimos algo, nos damos cuenta enseguida. Estamos muy atentos y somos hipersensibles en cuanto a darnos cuenta de cosas que pasan en el interior de una persona. El hecho de tantos años en el ministerio nos ha dado cierta capacidad, gracias a Dios. Cuando estamos diciéndole cosas a las personas que pueden ofenderlas, nos damos cuenta que esas personas están acusando recibo, como diciendo, ay, lo que le estoy diciendo no me gusta nada. Sin embargo, felicito a aquellos que tienen caras distendidas y se nota que están recibiendo con gratitud algo que puede corregirles o mejorarles o ayudarles al crecimiento.
Y doy gloria a Dios por aquellos que son realmente humildes y aceptan las exhortaciones, porque eso es sabiduría. Exhorta al sabio y ganará su aprecio. Exhorta al necio y ganará su odio. Spurgeon, este pastor famosísimo de Inglaterra ya fallecido, decía: yo quisiera 5 amigos que me estuviesen corrigiendo todo el tiempo y no uno que me estuviese adulando todo el tiempo. Porque los que nos aman, quienes nos aman, nos quieren para bien, nos quieren ayudar, corrigiéndonos, ayudándonos a encontrar la verdadera razón y el camino correcto para la bendición. Amén. Por eso animamos a los matrimonios a ser realmente de bendición mutua, no cómplices. De bendición mutua, no cómplices. Sino que quieran lo mejor para el otro, lo mejor para la familia, lo mejor para Cristo, lo mejor para la iglesia, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Dios permita que nuestra familia esté en su iglesia. Esta mujer perseveró. Ante la prueba debemos perseverar en lo que creemos. Con ello demostramos amor, confianza, conocimiento y convicción. Van a surgir pruebas que van a tratar de hacer que vos no sigas, que vos renuncies, que vos abandones. Pero ahí vas a demostrar tu amor a Dios, tu conocimiento de Dios, tu convicción en esa relación que tenés con Dios, de conocimiento de Él, y la confianza que tenés en Él. ¿Y sabés lo que he aprendido a lo largo de los años? Que Dios es quien permite esas pruebas porque quiere que nosotros sepamos quién es Él, en primer lugar, para que también sepamos quiénes somos nosotros, en segundo lugar. Porque es lindo que vos sepas qué calidad de fe tenés y cuál es la envergadura de tu fe. Porque van a presentarse pruebas, van a presentarse adversidades y vas a tener que agarrarte de algún lado para no caer. Y ahí es la fe la que te va a hacer más que vencedor. Pero si vos no tenés fe en Dios, no vas a creer en Él. Como ese chiste, ¿se acuerdan que había un hombre en una oscuridad total que cayó en un barranco y quedó colgado de una soga y que empezó, era medio ateo el hombre, medio incrédulo, y se había resistido a creer en Dios, siempre. Y estaba ahí colgado y le decía una voz: yo soy Dios y soltate, confía en mí. Y este hombre no confiaba en Dios ni quería soltarse. Y se mantuvo hasta que no soportó más colgado y como que cayó al suicidio. Y estaba como a 20 centímetros del piso. Y él no lo sabía. Pero tuvo que caer para recién darse cuenta que tendría que haber obedecido antes la voz de Dios que le decía: confía en mí, soltate, porque no vas a morir. Dios está siempre ayudándonos y Él está con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Pero a veces por la prueba abandonamos, desistimos, no queremos saber más de Dios y pensamos como que Dios nos olvidó o que nosotros no somos tan importantes para Dios y terminamos pecando por incredulidad. Y en cuarto lugar, esta mujer fue recompensada. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Siempre la fe va a ser honrada. Y cuando vos creas en Dios, Dios va a estar haciendo el milagro, honrando tu fe, honrando tu fe. Por eso no es simplemente decir yo creo, es vivir en base a lo que crees. Hay personas que no están viviendo en base a lo que creen, porque no están tomando en cuenta que Dios quiere utilizarnos. Parece como que algunos creen que Dios quiere que nosotros vivamos plácidamente, tranquilamente, ignorando que la gente se va a carradas al infierno. Y Dios quiere utilizarnos. ¿Qué quiere Dios? Decirle que tenés al lado: Dios quiere utilizarte para que la gente sea salva, para que la gente lo conozca, para que la gente reciba el milagro de liberación. Muchas personas
tienen hijos endemoniados, familiares endemoniados. Y Dios puede desatar bendición a la distancia, pero si nosotros no oramos, no tenemos fe, ni somos activos o proactivos para hacer la obra de Dios, la gente se va a seguir yendo al infierno. Por eso es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia sea comisionada a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay algunos que están predicando el Evangelio, hay algunos que están dando a conocer su fe, hay algunos que están contando lo que pasa en sus vidas y otros no lo están haciendo. Anímate a confiar en Dios y a hablarle a la gente de Dios, y Dios va a poner palabras en tu boca que ni siquiera te imaginás que podían salir de vos. Abre tu boca que yo la llenaré, dice Dios. Decidite hablar con los perdidos que tenés a tu alrededor, simplemente sin cargoseo, simplemente, ¿sabías que Dios te ama? ¿Qué? Va a llamar la atención eso, seguramente. ¿Y cómo sabes vos que Dios me ama? Porque me ama a mí también, mira lo que era yo. Y ahí le contás tu historia y le agregás algunos versículos bíblicos y le haces la oración de fe. Y ya estamos completos. Con eso las personas se van al cielo. Y después las invitas a la iglesia, como lo hizo Gloria Paz, invitando a un matrimonio de Pilar en la plaza, que salen a evangelizar todas las semanas, 2 días a la semana, para compartir su fe con otros. Gloria a Dios. Mira si todos lo hiciéramos también. Pero hay muchos que no lo están haciendo. Y tenemos que hacerlo. Hagamos obras de evangelistas. ¿Amén? ¿Amén? Ponete en ti, iglesia, por favor. Yo cada vez estoy más entusiasmado con la obra de Cristo. Cada vez doy más gloria a Dios por el amor, el mimo de Dios. Y sinceramente soy un agradecido a Dios. ¿Vos? ¿Estás agradecido a Dios? Gloria a Dios. Decirle gracias, Dios, por tu amor en mi vida y por el milagro que vas a hacer con todos los que me rodean. Los declaro bendecidos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.